capítulo 6. Isaías, el capítulo 6. Y vamos a leer allí versículos 5 a 8. Así dice la palabra de Dios. Isaías, el capítulo 6, versículos 5 a 8. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y vamos a poner la mirada en el versículo 6, donde dice Isaías que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Y de eso quiero hablarles hoy, de un carbón encendido. Así que lo primero que Isaías reconoce en este pasaje, él dice: soy un hombre muerto. Pues lo que eso significa es que es una persona que está perdida, que está arruinada. Él se sentía que era una persona inhabilitada para predicar la palabra de Dios, estaba inhabilitado para ser un instrumento de Dios. Y es muy triste, pero a veces en la vida de una congregación son muchos los que están inhabilitados para ser un instrumento de Dios. Y eso es lo que queremos aprender hoy en Isaías: cómo ponerme en la mano del Señor, y tengo que tener esa experiencia con el carbón encendido. ¿Qué fue lo que hizo que Isaías se sintiera un hombre muerto? ¿Qué fue lo que él se sintiera? Que la realidad de su vida interior era un hombre pecador, perdido, que él pudo ver la gloria de Dios. Y cuando la presencia de Dios es cotejada con el pecador sabe que está frente a un Dios santo. Y ahí es donde nos sentimos inmundos, como se sentía Isaías. Ahí donde nos podemos dar cuenta de nuestro real estado. Estamos como muertos, Hay algo que huele mal en nuestra vida. Y eso nos damos cuenta cuando estamos frente a un Dios tan santo. Así que él dice que era un hombre inmundo de labios. Y parecía que pasaba desapercibido porque estaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Y a veces nosotros también decimos: bueno, nadie va a notar mi pecado, si todos somos pecadores. Y a veces nos escudamos en eso. Pero cuando estamos frente a Dios, cuando nos sentimos ante el trono de Dios o el altar de Dios, ahí se nos cae el disfraz, se nos cae el maquillaje, y quedamos en evidencia de que somos pecadores, de que no estamos sanos en nuestra vida espiritual, no tenemos tanta salud espiritual como a veces aparentamos. Dice Isaías: yo estoy en medio de un pueblo inmundo de labios. Y esto sí que es una verdadera pandemia, la del pecado. Está por todo el mundo, está en cada persona instalado ese virus del pecado. Y como todos somos pecadores, a veces pretendemos pasar desapercibidos delante de Dios. Entre tantos pecadores no me va a identificar. Pero la mirada de Dios es atenta sobre cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tomar conciencia que estamos frente al trono de Dios, frente al altar de Dios. Estamos en presencia de un Dios que es santo. Y no podemos engañarnos, tenemos que reconocer que somos pecadores. La santidad de Dios pone en evidencia nuestro estado pecaminoso. Ahora, no quiero que salga de este pasaje, pero quiero que leamos un par de salmos que nos habla acerca de nuestra boca y de nuestros labios inmundos, para tomar un poco más de idea de este asunto. En primer lugar, el Salmo 12,
el Salmo 12, versículo 3. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Salmo 12 y verso 3. Dice la Biblia: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Ahora, el verso 3 habla acerca de los labios lisonjeros. ¿Saben que esa es una característica de los apóstatas, de gente que se desvió de la verdad? De gente que forma parte de religiones o denominaciones que no andan en un camino recto delante del Señor, a nivel doctrinal estoy hablando. Y entonces muchos de ellos tienen labios lisonjeros, y ellos siempre quieren que los bautistas fundamentales vayan con ellos. Porque dice, si los bautistas fundamentales vienen con nosotros, entonces el mundo no se dará cuenta que estamos en errores. Así que ellos nos invitan, pero nos invitan a cosas extrañas. Dice: venga a nuestro concierto. Y uno entra a mirar en la Biblia, no hay ninguna iglesia haciendo concierto. Dice: venga a nuestro recital. Venga a ver nuestra obra de teatro. Y siempre lo están convocando a eventos que no están ahí en la Biblia. Hace pocos años atrás, en el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, se juntó un poco más de 500.000 de personas que eran cristianos. Estaban allí en una campaña evangelística durante 3 días. Recuerdo la prensa que investigaba y decía que ni los Rolling Stones, ese grupo satánico de rock histórico, ni ellos tenían un escenario tan moderno como el que lo hicieron los cristianos en el Obelisco. Y daban todas las dimensiones allí. Y aquella gente que nos convocaba a nosotros los bautistas para ir, yo no me olvido más. Tenían ahí una cantante de tangos muy famosa, ya una señora muy mayor y la esposa de uno de los músicos de tangos más famosos. Y ella en un evento cristiano subió a cantar tango para los cristianos tangueros que vayan a escuchar. Y trajeron un grupo para los nostálgicos. Ese grupo se llama Los Náufragos. Cantaban allá en la década del 60, del 70. Y una de las canciones más famosas, que es la que cantaron en ese evento cristiano, decía: hoy estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez. Decía el coro de esa canción. Y ellos estaban ahí. Bueno, y había una de esas cantantes supuestamente cristiana, muy famosa, que pasó el minifalda y con un divorcio a cuesta. Y ahí estaba supuestamente cantando al Señor. Una tal Velázquez de apellido. No sé de qué nacionalidad es, pero muy famosa. Y después habían hecho una cantidad de consultorios. Estoy hablando de un evento cristiano. Y entonces usted iba ahí, le tomaban la presión y había dentistas que atendían y le sacaban un electro y usted dice, todo ese movimiento de gente que llegó más de 500.000 de personas. ¿Qué tenía que ver con el cristianismo eso? Y después llevaron al pastor más famoso, que no voy a hablar porque ya está con el Señor él ahora, pero tremendo, ¿no? Y ese grupo de personas es lo que se llaman los lisonjeros. Es gente que dice, bueno, hermanito, venga, pero somos todos del Señor. Pero venga, hermanito, todos somos la familia de Dios, o todos somos hijos de Dios. Y venga, lo que importa es el amor, no importa la doctrina, porque la doctrina nos separa y el amor nos une. Así hablan ellos. Pero la Biblia dice que hay que hablar la verdad en amor. Efesios capítulo 4, o sea que si no hay amor, o si va a hablar de amor, tiene que hablar de verdad. Amén. Como dije los otros días en Juan 17, cuando Jesús dice que seamos uno, pero dice claramente en qué, dice en la fe. Es decir, que tenemos que creer igual. Ya en el Antiguo Testamento hay principios, por ejemplo el de Amós, capítulo
capítulo 3, verso 3, dice, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y nosotros como cristianos, ¿en qué tenemos que ponernos de acuerdo? En la palabra de Dios. Amén. Y ellos dicen, pero no mire, es así, ya sabemos que eso no es cristiano, pero dice, nosotros queremos mostrarle al mundo que somos normales. Y esa normalidad que ellos hablan, la Biblia dice que nosotros tenemos que ir contra la corriente de este mundo. No usar las herramientas del mundo. Y todo ese grupo que se supone que son cristianos son lisonjeros. Hablan bien de todo. Sí, aquellos son bien. Y los hermanos budistas y los hermanos mormones, y todos son hermanos borrachos. Pero hay una línea de separación. Y uno no tiene que tener una lengua lisonjera, uno tiene que decir las cosas como son. Amén. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, él nos dijo, me parece que estoy un poco en falta. O hay algunas cosas en mi vida que no están bien. No, él dice, yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y vivo entre gente que es igual a mí, en un pueblo que es inmundo. Lo veo a Dios que es santo, lo veo en el trono, veo su majestad, veo su santidad. No puedo negar que soy inmundo. No soy más o menos pecador, soy un pecador completo. Entonces no ando diciendo cosas bonitas para decirle a la gente de mi pueblo, me parece que ustedes tienen alguna deficiencia. No, lo que tenemos somos pecados, hermano. No hay que andar regalando piropos, hay que decirle a la gente la verdad, somos pecadores. Entonces cuando reviso mis labios, yo no quiero ser el dueño de labios lisonjeros. Yo quiero que mis labios hablen la verdad. Y la verdad siempre duele, todos sabemos. Siempre nos duele la verdad, porque la verdad muestra nuestra falta, pone a la luz nuestro pecado. Pero el labio lisonjero siempre en esa dulzura, en esa miel que comunica, siempre hay un error. Esos labios de almíbar le llaman. En esa dulzura siempre está envuelta una falsedad. Siempre está envuelta una falsedad. Entonces la Biblia dice aquí, hablando de esos labios lisonjeros, que Jehová va a destruir los labios lisonjeros y la lengua jactanciosa. Aquí en Salmo también, pero 31. Salmo 31. Versículo 18. Salmo 31, verso 18, dice la palabra de Dios, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Ahí está, labios mentirosos. Y muchas veces, hermanos, nosotros vamos a ser atacados por esa clase de labios mentirosos. Dice el texto que atacan al justo y muestran la soberbia y el menosprecio. Por ejemplo, los ateos dicen sobre nosotros que somos portadores de mentiras. Los ateos dicen de nosotros que somos vendedores de ilusiones. Muchos del sector de los ateos creen en algo que se llama la utopía. Eso principalmente están esos grupos que se definen como de la izquierda política. Ellos hablan de la utopía, de algo que sería lo ideal, pero que nunca va a suceder. Eso es una utopía. Que un día vamos a estar toda la familia con abundancia, no va a haber pobres en el mundo, ninguno va a tener necesidad. Y dice, y tenemos que trabajar por la utopía, es decir, trabajar por algo que nunca va a suceder. Y esa misma gente que cree eso, dice que nosotros somos vendedores de ilusiones, porque le hablamos a la gente de un cielo eterno y de una vida eterna. Pero nuestro cielo ya se ve. Nuestro cielo ya se ve. Y el cielo que Dios nos promete está basado en la persona de Dios que no miente. Dios no es hombre para mentir. Amén. Y cuando Él habla de una gloria eterna y cuando habla de un cielo eterno es porque es real. Cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, eso es real. Amén. No es una utopía. Cuando la Biblia nos habla que somos herederos de la vida eterna y dice que vamos a heredar con los santos en luz.
una realidad, eso no es utopía, eso es real. Así que, hermanos, siempre el justo va a ser atacado. Los intelectuales, los que se hacen llamar intelectuales o usan títulos libres pensadores, nos acusan a nosotros de que somos gente que creamos ignorancia. Dice, ¿cómo le van a hablar de estos? Son ignorantes, están sembrando ignorancia. Las iglesias cristianas son sembradores de ignorancia, así hablan de nosotros. ¿Quiénes son? Los que tienen esta clase de lengua que hablan con soberbia y menosprecio. La iglesia es para los viejitos. La iglesia es para gente que no tiene nada que hacer y va a perder el tiempo orando. Así hablan de nosotros, con soberbia y menosprecio. ¿Y qué dice Dios acerca de esa gente? Dice Dios que ya enmudezcan esos labios mentirosos. Dios se va a encargar de callar. Miren, hay un pasaje aquí en Proverbios 4, y ya regresamos a Isaías. En Proverbios el capítulo 4 y el versículo 24. Proverbios capítulo 4, verso 24. Dice así la palabra de Dios. Siempre ponemos la atención en el 23, ¿no? Pero mire qué interesante. El 23 es el que habla que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo he predicado muchos años sobre ese texto, pero el 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. La palabra iniquidad en la Biblia es sinónimo de pecado, es decir, iniquidad y pecado es la misma cosa. Y el texto dice que tenemos que apartar de nuestro labio la iniquidad, porque muchas veces nuestros labios, en vez de honrar a Dios, de alabar a Dios, nuestros labios promueven el pecado. Hablamos sobre el pecado y a veces nuestros labios defienden el pecado. Y Dios nos da este punto de vista, dice: aleje su labio de iniquidad, no tenga su labio comprometido con el pecado, aléjelo de eso. Y volvemos ahí a Isaías, capítulo 6, de un hombre que quedó en evidencia que tenía labios inmundos. Tenía labios inmundos y dice: algo tiene que suceder. Y ahora, hermano, del trono de Dios, esta para mí es la parte principal de la lección de hoy, que del trono de Dios es el origen de nuestra victoria. Del trono de Dios es el origen de nuestra victoria. De ese sitio que habla Isaías, del trono de Dios, del altar de Dios, es allí, hermano, donde puede salir el cambio para nuestra vida. Del trono de Dios, del altar de Dios, es donde pueden aparecer milagros que se vuelven bendiciones para nuestra vida. No hay nada, hermano, que pueda cambiar la vida de una persona si no es desde el trono de Dios. Desde ahí vienen los cambios, desde el altar de Dios. Y lo que experimentó Isaías de ese altar es que vino un serafín. Un serafín es una clase de ángel. La Biblia habla de ángeles, habla de serafines, habla de querubines y habla de arcángeles, por ejemplo, ¿no? Entonces serafín es una clase de ángel que esos ángeles tenían unas alas y solamente se encargaban de proteger la santidad de Dios. Ese era el ministerio en la Biblia de los serafines. Y ese ángel, ese serafín, viene con el carbón encendido desde el altar de Dios y toca los labios de Isaías y se produce el cambio. Ahora, miren que en Bolivia se acostumbra todavía, que hacen las fogatas de San Juan y San Pedro, ¿no? Y creo que de San Pablo también. Pero son esas fogatas en las esquinas y bueno, y ahí quedan, no puede ser una brasa de esas fogatas. A nosotros, bueno, cada vez menos por la economía, pero sabemos lo que es un asado. No puedo sacar el carbón de un asado para tocar el lápiz. El carbón tiene que ser del altar de Dios. Tiene que ser un carbón encendido por una llama santa. Y eso era lo que iba a hacer la diferencia. Y ese carbón encendido vino y tocó los labios de
Isaías, porque ese es el lugar que Dios iba a usar para predicar. Eran los labios de Isaías que iban a estar marcados por ese carbón como consagrado a Dios, apartado para Dios. Y esto que estamos hablando de Isaías, nosotros también necesitamos tener labios consagrados a Dios. ¿Cuántas cosas decimos, hermanos, a veces, que son como tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas cosas nosotros decimos con nuestros labios o hablamos que son cosas que ofenden a Dios, que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de lo que debe ser un cristiano? Y si nosotros tomamos en cuenta todo lo que hablamos, tenemos que llegar a esta conclusión, que necesitamos consagrar nuestros labios para Dios. Nuestros labios tienen que estar dedicados para Dios. Nada de difamaciones, nada de participar en mentiras, nada de participar en murmuraciones, no andar en conversaciones, hermanos, groseras. Tenemos que tener labios consagrados para Dios. Tenemos que tener esa clase de labios. Eso es lo que experimentó Isaías. Nuestros labios hoy, hermanos, necesitan de ese carbón del altar, de comprometer nuestros labios, por ejemplo, para dar el mensaje de salvación eterna. Hay mucha gente que usa sus labios para cantar, cantan cosas del mundo y un montón de impurezas, pero el Hijo de Dios debería consagrar sus labios para dar el mensaje de salvación eterna, pero nos falta el carbón encendido. Y que venga de donde tiene que venir, del altar de Dios. Esa clase de carbón que nos puede transformar. A mí me gusta el escritor de los Hebreos, por ejemplo, que habla acerca de los ángeles. Y dice ahí el escritor de los Hebreos, dice que los ángeles, en capítulo 1, verso 7, dice que son llamas de fuego y sus siervos son llamas de fuego. Y si nosotros somos como los ángeles, llamas de fuego, ¿de dónde está ese fuego en nuestra vida? Donde se debería notar más debe ser en nuestros labios. El fuego que enciende el carbón del altar. Este es un hombre o una mujer que habla bien acerca de Dios, que habla correctamente acerca de la palabra de Dios, que habla defendiendo claramente las doctrinas de Dios. Ahí se ve en sus labios la llama santa encendida. Son labios que están consagrados, comprometidos por la causa de Cristo. Esto que vivió Isaías, bueno, tiene que ser realidad en nuestra vida. El carbón encendido es lo que tiene que empezar a hacer la diferencia, porque el carbón encendido en los labios de Isaías fue lo que encendió el fuego en su ministerio. Fue el que lo hizo tomar contacto con la vida abundante, porque antes del carbón era un hombre muerto, dijo él. No puedo ser usado por Dios, soy un instrumento contaminado, pero cuando el carbón encendido tocó su labio, cambió su vida, cambió su mensaje, cambió la actitud de su corazón. Eso lo vamos a ver en un ratito. Y se encendió su ministerio y empezó a servir a Dios. Todo a partir de un carbón encendido que salió del altar del Señor. Mucha gente hoy habla. Si usted entra en la internet, usted va a encontrar mucha gente predicando, pero sus labios no fueron encendidos por un carbón del altar. Es gente que habla y habla acerca de Dios, pero no tienen los labios encendidos por fuego del altar. Muchos de esos predicadores comienzan sus mensajes contando chistes. Aún entre los bautistas fundamentales hay muchos. Empiezan contando chistes. Y luego, como unos cuantos se ríen, ya le suman otro más. Y a veces ya hasta se olvidan y algunos lo reconocen. Ya me olvidé que era que tenía que hablar con ustedes. Ya los chistes estaban divertidos. Otro dice, ayúdenme que perdí el hilo por contarle ese chiste. Pero Dios no nos pone en el púlpito para contar chistes. El púlpito es para hablar de Cristo. Cuando usted escucha que se habla de Cristo, que se enseña la Biblia desde el púlpito, entonces estamos frente a alguien que tiene los labios que tomaron contacto con un carbón del altar. Dice la palabra de Dios que
de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted escucha a todos esos predicadores que cuentan anécdotas personales y que cuentan cómo aprovecharon en su vida económica y hablan de ello, pero no hablan de Cristo. Pero el púlpito es para hablar de Cristo. Amén. El púlpito es para tener hombres con sus labios encendidos con un carbón del altar de Dios. Yo creo que estamos entendiendo eso, ¿no? Amén. Ahí está. Y esa experiencia la necesitamos nosotros. Después lo voy a traer para el texto final de Isaías, pero lo voy a llevar un ratito a 2 de Timoteo, capítulo 2. Quiero que vea algo allí. 2 de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Y algunos de ustedes necesitan de fuego porque está haciendo frío acá, ¿no? Ya me lo veo a Ramiro ahí temblando un poco. Bueno, vamos a ser breve esto aquí. Pero miren cómo dice 2 de Timoteo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Con qué invocamos el nombre de Cristo? Con nuestros labios. ¿Y qué es lo que nosotros habíamos visto hoy de la palabra iniquidad? Que es la misma palabra que pecado. Y dice aquí, dice, si va a invocar el nombre de Cristo, apártese de iniquidad. Aléjese del pecado. Si usted va a hablar de Cristo. Porque si usted habla de Cristo y permanece en el pecado, no está representando bien al Señor. Lo mismo que decía Isaías. Observe ahora acá, verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, Pablo usa el ejemplo de una casa grande. Imagínense ustedes también una congregación. Y hay vasos que son de honra y hay vasos que son viles. En una casa grande, en una congregación como la nuestra, necesitamos que cada vida sea un vaso de honra. Amén. Que cada vida pueda glorificar al Señor, poner en alto el nombre del Señor. Que nuestra vida no esté enredada en cosas viles, sino en honrar al Señor. Y en el ejemplo de la casa que él pone, dice hay como utensilios de oro y hay otros que son de barro. Usted sabe que hay una diferencia entre el oro y el barro. En el concepto del mundo, el oro es como lo más valioso. Cuando usted va a las bolsas internacionales como en Tokio o en Nueva York, Wall Street, ahí cotiza el oro, pero el barro no aparece. El barro no cotiza en ningún mercado. Y ahora la Biblia habla de vasos de oro y de barro. El oro muchas veces en la Biblia representa la gloria de Dios. El oro era una clase de regalos que se acostumbraba a hacer a las personas importantes como los reyes. En Mateo 2, cuando aparecen aquellos magos para el nacimiento de Cristo, le trajeron 3 presentes al pesebre. Y uno de ellos era oro, incienso y mirra. ¿Pero por qué le trajeron oro a Jesús? Porque reconocían que ese niño era Dios. Y reconocían que ese niño iba a ser rey. Y entonces le trajeron entre los presentes oro. El oro siempre, o casi siempre, habla de la gloria de Dios. Y yo quiero ser un utensilio, no de barro, quiero ser de oro, porque quiero demostrar en mi andar que la gloria de Dios, que la persona de Dios vive en mí. Que yo no soy el portador de labios inmundos, sino que un carbón encendido del altar tocó mi vida, transformó mi vida, inició un ministerio
Y ahora yo estoy llevando el nombre de Dios y la gloria de Dios y la obra de Dios por todos lados. Eso es lo que vivió Isaías y eso es lo que Pablo le cuenta a Timoteo, que se aparte de iniquidad y que quiera servir al Señor, que sea en esa casa grande, en esa obra grande, que sea un utensilio de oro. Y el verso 21, quiero repetirlo, dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y es eso lo que experimentó Isaías. El fuego tocó sus labios. El carbón encendido tocó sus labios. ¿Y qué es el efecto que logró el carbón? Lo que dice aquí el verso 21, si alguno se limpia de estas cosas. Isaías fue limpio. Eso está en un texto que les voy a leer ahora. Todavía no se lo leía eso. Pero cuando el carbón tocó los labios de Isaías, él se sintió limpio y perdonado de su pecado. Como dice aquí este verso 21, y ahora ya no era un hombre muerto. Después de la experiencia con el carbón encendido, se volvió un instrumento en las manos de Dios, un predicador de Dios. Todo lo que dice acá: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Después del carbón ya no era inmundo, fue limpio, fue perdonado su pecado. Y ahora él va a demostrarnos, Isaías, que él iba a ser útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y eso lo necesitamos ver. Y vamos a ir a Isaías y ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar. Observen. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. En Isaías 6, versículo 7 ahora. Isaías capítulo 6, verso 7. Dice la palabra de Dios: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ya cambió el estado de él. El fuego era purificador. Ese fuego lo estaba habilitando para ser un predicador de la palabra de Dios. Aparte de ser de iniquidad, todo aquel que va a pronunciar el nombre del Señor, y que se transforme en un instrumento limpio para honra y para toda buena obra. Esto estaba viviendo Isaías, lo que Pablo le dijo a Timoteo. Y ahora él sintió que estaba limpio, ya no era muerto, ahora era una persona vivificada por ese fuego del altar. Y Pablo le dijo a Timoteo: y se prepare para toda buena obra. Aquí está en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, preparado para toda buena obra. Todo empezó con un carbón encendido. Ese carbón no debe sonarnos a algo lejano. Ese carbón no debe sonarnos a una experiencia exclusiva de Isaías. Nosotros también necesitamos que el fuego de Dios toque nuestros labios, toque nuestra vida. Amén. Que nos encienda enteramente para la obra de Dios. Amén. Moisés experimentó ese fuego desde la zarza al viento. El profeta Elías experimentó ese fuego cuando vino el fuego del cielo para respaldar su ministerio. El profeta Jeremías dice en capítulo 20 que él sintió ese fuego en los huesos. Isaías lo sintió en los labios. Juan el Bautista lo sintió toda su vida. Dice que él era una antorcha que ardía. Los hombres de Dios eran distinguidos por ese fuego del altar. Amén. Ustedes y yo también tenemos que distinguirnos por ese fuego. Esto no es asunto del pasado. Se necesita ver el fuego de Dios en nuestra vida. Y alguien pregunta: ¿para qué? Porque tenemos que ser protagonistas de la Gran Comisión. La Gran Comisión en la Biblia es lo que nosotros llamamos una orden superior que nos fue dada. Eso es una Gran Comisión, algo que se nos encomendó, que se nos encargó. Y la Gran Comisión es la que nosotros vemos en Marcos 16:15, cuando Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en esa Gran Comisión tiene que estar todo cristiano, desde el más pequeñito de la escuela dominical hasta el jubilado de la iglesia. Todos. Pero para hacer eso necesitamos tener una vida encendida. Porque para hablar del Evangelio con otras personas tenemos que
labios encendidos. Eso es la gran comisión, hermano, y es lo que tenemos que hacer. Y cuando el fuego de Dios toca mi vida, dé una mirada por favor a Isaías 6:8 otra vez. Dice, y después oí la voz del Señor que decía. Yo le digo, a modo de pregunta a ustedes, ¿cuántos muertos conocen que andan bien del oído? ¿Conoce algún muerto que anda bien del oído? Porque Isaías comenzó enseñándonos, dice, yo soy un hombre muerto. ¿Y cómo ahora dice que él oyó la voz del Señor? ¿Qué está diciendo si nos dijo que 2 versículos atrás que era un hombre muerto? Y ahora resulta que el muerto oye. Dice, yo oí la voz del Señor. Pero no olvidemos que en el medio estaba el carbón encendido. Amén. Eso fue lo que le dio vida al muerto. Y es eso lo que nosotros necesitamos comprender hoy. Ayer hizo 43 años que yo creí en Jesucristo como mi Salvador. 43 años. Hace 43 años atrás yo era un muerto. Y dice la Biblia que todo aquel que cree en Cristo es pasado de muerte a vida. Hace 43 años Dios encendió este fuego en mí. Un fuego que no siempre fue esplendoroso. Un fuego que tuvo su época de esplendor y tuvo época que fue una llamita y hasta seguramente alguna vez fue una chispita nada más. Pero cada tanto Dios enciende esa llama santa en mí. Amén. Cuando estoy bien con Él, cuando ando en comunión con Él. Como cantábamos en el último himno, cuando yo camino con Él. Entonces estoy ahí envuelto en fuego celestial, en fuego de Dios, en fuego espiritual. Y ahora el que estaba muerto experimentó el carbón encendido, dice, y ahora oí la voz del Señor. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué mucha gente, cuando es desafiada desde el púlpito a seguir al Señor, a dedicarse al Señor, a consagrarse al Señor, ¿por qué no lo hace? Porque espiritualmente están muertos, necesitan el carbón encendido otra vez. Amén. Que el carbón vuelva a trabajar en nuestra congregación. Porque la muerte espiritual, hermano, produce sordera espiritual. Y Dios habla y nos invita desde el púlpito y nos exhorta a través de su palabra y nos desafía. Y nosotros sin respuesta. Porque no tenemos vida espiritual, no leemos la Biblia, no oramos, no venimos a las reuniones, no tomamos en serio el camino del Señor, no hablamos con otros acerca de la salvación. Y entonces la vida se empieza a apagar y empieza a morirse espiritualmente. Y necesitamos que el carbón encendido vuelva a trabajar. Amén. Que el carbón encendido nos vuelva a dar vida. Y dice Isaías, y ahora sí, oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En 5 años que tenemos de iglesia, ¿cuántas veces el Señor nos llamó? ¿Y cuántas veces no lo escuché o no lo quise escuchar? ¿Cuántas veces Dios me habló por su palabra desde el púlpito? Y yo pensé, digo, qué lindo mensaje para mi hermano, qué bueno que vino mi hermana hoy a escuchar esa prédica. Y era para mí, pero yo estoy pensando que era para el otro. ¿Cuántas veces Dios me habló y yo me hice el desentendido? ¿Cuántas veces Dios me llamó desde una prédica y yo miré el reloj para ver, ¿y a qué hora nos vamos? O cuando los hermanos empiezan a armar a la mesa para sentarnos a comer, nada, no quería escuchar llamadas de Dios. En 5 años Dios nos habló muchas veces en este lugar. Muchas veces. Cada vez que pasa un hermano a hacer una lectura de la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos sermones yo he sacado de las lecturas que hicieron los hermanos? Porque Dios me habló y dije, el domingo tengo que ese texto que está leyendo. Y que Dios me fui hablando a mí. Y cuando Dios me habla, yo no tengo que hacerme el sordo. Porque cuando Dios me habla, me está invitando a hacer su voluntad. Cuando yo me hago el sordo, me empecino a hacer mi propia voluntad. Y así me va en la vida también. Pero qué bueno que la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Quiero que mediten esto para terminar. Versículo 8 otra vez. Dice Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí,
y envíame a mí. ¿Cuántos años hace que cantamos? Dios está buscando obreros que quieran ir con Él. Y cantamos aquí en el mes, varias veces cantamos eso. Y cantamos nomás, pero no hay obreros que vayan con Él aquí. Entonces, ¿qué cantamos? ¿Por qué cantamos eso? Cuando yo escucho ese himno, tiene que estar ahí adentro mío. Señor, heme aquí. Dios está buscando obreros. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Que quieran ir con Él. Dice, ¿quién irá? Dice Él. Yo, Señor, este es el yo. Amén. Si va mi hermano, gloria a Dios, pero yo tengo que ser ese. ¿Quién irá? Yo quiero ir, Señor. Dice Isaías, yo escuché y le dije, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ese pasaje me hace acordar mi experiencia escolar, donde la maestra hacía una pregunta y todos todos levantaban la mano. Algunos querían lucirse con la respuesta, ¿no? Otros querían demostrar, yo sé, ¿no? Otros querían participar en la clase, pero ese entusiasmo cuando Dios nos pregunta algo, no se ve en la iglesia. No hay ese entusiasmo de nuestra vida escolar, que todos querían dar cuenta de la matemática, cuál es el número, yo. ¿Qué estudiamos en la clase de historia? Yo, profesora, yo, maestra. Y Dios aquí nos habla y no hay gente que levante la mano y diga, yo. Úsame a mí, Señor, envíame a mí. En la Biblia Reina Valera del año 1960, los que siguen las estadísticas dicen que 24 veces aparece esta expresión. Heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que alguna de esas 24 veces que aparecen nos tiene que tocar a nosotros alguna de esas veces, ¿no? Que nos sacuda la palabra, que nos mueva un poco y que podamos responder como Isaías. Ahora, esta expresión que dice Isaías, heme aquí, envíame a mí, es esto lo que significa. Dice, Señor, poseeme. Señor, apoderate. Eso es lo que significa, heme aquí. Apodérate de mí, Señor, poseeme. Tenme. No quiero ser mío, quiero ser tuyo. Tenme, Señor. Para la obra no significa solamente aquí estoy. Significa apodérate de mí, Señor. Tenme. Ahora mira, hermano, Isaías le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Quizás vamos a tener que orar, aunque a algunos les parezca una locura, que podamos ver un carbón encendido aquí en este lugar. No en el brasero, que hace frío. Necesitamos un carbón encendido del altar de Dios que toque nuestra vida y encienda nuestro fuego espiritual y encienda nuestro compromiso espiritual y que le podamos decir a Dios a viva voz, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, ya está, úsame, Señor, ya basta de mundo y basta de pecado y basta de esto y poner un punto final a muchas cosas en nuestra vida y decir, aquí estoy, Señor, ahora sí, úsame. Envíame a mí, estoy listo. Amén. Y pongo la mano en el arado y no miro nunca más para atrás. Y voy adelante sirviendo al Señor. Un carbón encendido puede hacer una gran diferencia en nuestra vida. Un carbón encendido del altar de Dios puede lograr que tengamos una iglesia muy diferente y que siempre le esté dando la honra y la gloria al Señor. Bueno, que Dios bendiga su palabra.